el nombre del programa, Sí, ¿verdad? Pero siempre, siempre recalcando que es nada más nuestra opinión, así que no se vayan a enojar ni tampoco se vayan a resentir. solo es nuestra opinión. Sí, solo es nuestra ¿Verdad? opinión. Siempre basada, ¿verdad?, en la palabra de Dios, porque Sí, no vamos a venir a tocar un tema que pues no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero siempre enfocado, ¿verdad?, en Cristo Jesús, que al final del día pues es lo más importante que hay en nuestras vidas. Amén. Sí, Comencemos. comencemos. Ok. Ay, señores y señores, espero que muchos no me dejen de hablar por este tema. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Comencemos. El tema va a ser para corrección de muchos, o les va a doler a muchos de lo que hoy se va a hablar. Tengamos cuidado en no robar a Dios tiempo de oración, tiempo de adoración, honra, gloria, y al que más le duele a la gente, los diezmos. Ay, eso es bien polémico, es un problema que ha estado, bueno, no podría decir porque yo no estuve en los tiempos de Jesús, pero me imagino que mucho antes, ¿verdad? Pero antes de comenzar, ¿verdad?, este tema, quiero contarles una breve historia que a mí me sucede todas las mañanas. Fíjate, Eduardo, que yo me levanto, ¿verdad? Yo ya estoy, como quien dice, mi mente la tengo predestinada ya, pero ya la tengo como que concentrada, ¿cómo es que se llama? Programada. Todas las mañanitas, ¿verdad?, levantarme y, bueno, no sé en el caso de ustedes, pero en el caso mío, lo primero que hago es ir al baño, alistarme, puedo hacer lo que tenga que hacer, mi necesidad, lo que sea, ¿verdad? Ustedes no se imaginen eso, por favor. Y sin tantos detalles. Sin tantos detalles. Entonces, ¿verdad? Después de que hago lo que voy a hacer en el baño, yo ya tengo mi mente programada a pues ir a orar, a adorar a Dios y a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero siempre la curiosidad de meterse al Facebook a ver si tiene algún comentario o algo, o a ver cuántas personas han visto los videos. Siempre me termino distrayendo viendo un video o algo y yo digo, ok, solo lo voy a hacer por un segundito. Y acordemos que yo ya estoy programado que voy a orar, voy a adorar y voy a leer la palabra de Dios. Ese es el plan que vos tenés. Ese es mi plan, todas las mañanitas, ¿verdad? Pero siempre, por eso llamé el tema, dejemos de robarle a Dios tiempo de oración, adoración, honra, gloria y diezmos. Entonces, una vez que empiezo yo a ver esos videos en Facebook, TikTok, lo que sea, los Reels o lo que sea, y comienzo, ¿verdad?, viendo uno, me trae uno y de repente y han pasado 15, 20 minutos, loco, y de repente tengo que despertarme yo mismo de lo que estoy haciendo, porque mi programación ya es, yo me levanto a adorar, a alabar a Dios, pero vengo y le robo tiempo a Dios, porque yo estoy programado de que de X hora a X hora yo tengo que adorar a mi Padre, tengo que alabar, tengo que orar, tengo que leer la palabra, pero siempre termino robándole de 15 a 20 minutos antes de comenzar ¿cómo se llama?, a hacer lo que tengo que hacer, lo que ya estoy programado a hacer, ¿verdad? Entonces, por eso decidí llamar a este tema así, porque estoy batallando todas las mañanas con este asunto, chicos. Le estoy robando de 10, 15 hasta 20 minutos y pues cuando ya vuelvo en sí me siento mal por dentro, pues, porque yo sé que no es lo correcto. Lo principal en nuestras vidas tiene que ser Dios, el Espíritu Santo y Jesús, ¿verdad? Y nada, comparto esto para que no crean que es que los que se creen o que no, yo también lo hago. Entonces por eso decidí nombrarlo así, dejemos de robarle a Dios. Entonces esto es algo que me pasa todas las mañanas, estoy batallando con eso. En el nombre de Jesús, pues junto con Cristo voy a ser vencedor, ¿verdad? Dicho esto, no sé si tú quieres compartir algo sobre eso, ¿verdad? No, yo creo que a todos nos pasa, porque hoy en día lo primero que nosotros hacemos al levantarnos es buscar el celular, con la excusa de, por ejemplo, de ver la hora, que es lo más común. Nosotros, bueno, yo me levanto a veces y digo, yo solo voy a ver la hora y tal vez hay alguna notificación, tal vez
hay alguna de Facebook, de WhatsApp, entonces uno entra y ahí comienza todo, ¿me entendés? Te absorbe y cuando menos te das cuenta ya lo primero que tendrías que haber hecho es orar, no revisar el celular. Y cometemos ese error y le estamos quitando ese tiempo al Señor, porque ya después si tenemos que levantarnos para ir a trabajar, no, ya tenemos que orar menos y esperamos que el Señor comprenda, ¿va? Pero ¿por qué sucedió eso? Porque comenzamos nosotros dándole prioridad a otras cosas. Vuelvo y te repito, creo que casi a todos nos pasa eso es algo que puede ser común hoy en día, ¿verdad? Antes de que podemos hacer al levantarnos es ver el celular y acostarnos ver el celular, y durante todo el día también pasamos con el celular y le estamos robando tiempo al Señor. Entonces creo que hoy en día la tecnología ha causado eso, ¿verdad? De que, porque yo estoy así, pero a mí me toca leer un pedacito de la Biblia y ya me da pereza, Dios mío, digo. Pero puedo leer una publicación de Facebook mucho tiempo, pero que quiero leer un capítulo de la Biblia y se me hace eterno, pero me obligo, yo me obligo a leerlo porque es mi alimentación y sé que lo tengo que hacer, pero honestamente en esos momentos yo no quiero leer la Biblia. Es lo último. A mí me pasa lo mismo, loco. Yo cuando estoy como te digo en el teléfono, 20 minutos me pasan como que fuera un sí, minuto. hombre. Y cuando digo adorar, cuando digo a leer las palabras, se me hace una eternidad, loco, poder lograr el objetivo que yo tengo, pues, porque como les digo, yo quiero X cantidad de tiempo, ¿verdad? Con el Señor. Ajá. Pero y lo cumplo, ¿verdad? Pero se me hace una eternidad, loco, como que me estoy sacrificando, ¿me entendés? Como que es un sacrificio. Y sabes, tengo el teléfono en la mano, no. Y sabes qué es lo peor, Leo, que después vienen los problemas, porque nosotros pues le entregamos nuestro día al Señor, ¿verdad? Pero después no nos sentimos con la autoridad espiritual, por ejemplo, de ir y orar por alguien. ¿Cómo? Si nos hemos alimentado más del teléfono que de Dios. ¿Con qué autoridad luego es ir fuera demonio? Y nos ponemos a orar y podemos estar 2-3 horas. Dios no se va a tardar 2 horas en liberar un demonio. Entonces, nosotros somos los que estamos intentando hacer algo que no podemos porque no nos hemos alimentado espiritualmente bien. Entonces, ¿con qué autoridad nosotros vamos a echar fuera demonios? ¿Con qué autoridad nosotros vamos a reprender al enemigo? Si no le hemos dado el tiempo al Señor correcto. Nuestra fuente es en la mañana. Jesús es el claro ejemplo. Jesús estuvo preparándose alrededor de 29 o 30 años para un ministerio que solo duró 3. Y nosotros queremos orar 5 minutos y hacer milagros y hacer prodigios en segundos, exactamente. Estamos haciendo las cosas al revés, porque le estamos quitando el tiempo al Señor. El tiempo de nuestra alimentación espiritual la estamos cambiando por la alimentación carnal, que es nuestro celular. Correcto. Pero si usted está viendo este programa, no está haciendo eso. Se está alimentando. No, aliméntese. No, y acuérdese que Jesús, si nosotros vemos la vida de Jesús siempre él pasaba en constante oración. Incluso a los discípulos le dijo, ¿cuánto horas volvemos? La verdad. ¿Cuánto horas? La verdad no lo quería decir porque no quiero que alguien se ofenda y diga, ay, que el santo Leo. No. ¿Cuánto horas volvemos? A las 3 o a las 4 de la mañana. Ajá. Y yo pone que unos 30, 40 minutos de adoración. Ajá. Uno de oración, pone que otros 20, por mucho 30 minutos, y después otros 30 a 40 minutos de la Biblia. Ok. Son... Bueno, podemos decir, vos lo dividís en 3 facetas. Vos lo harás en adoración, en oración y en lectura de la Biblia. Es pasar tiempo con el Señor. Pero no 20 minutos. Este es menos, sí, exactamente. Entonces, ¿por qué te pregunto eso? Porque el Señor les dijo a sus discípulos, puchica, no pueden orar ni una hora. No podía velar ni una hora. O sea, y yo cuando escucho eso yo me siento reprendido porque yo a veces estoy orando y miro el celular 5 minutos. Y yo creí que había pasado ya 30, 40 minutos, ya me sentía conectado. Y entonces me vuelvo a obligar a orar porque es la carne que a uno no nos permite, ¿verdad? Y es esa lucha constante de que nos quiere quitar ese tiempo con el Señor, porque yo agarro mi teléfono y no me sucede eso. A mí inmediatamente, como decir, pues me pasa el tiempo rápido.
Pero por eso es importante que nosotros nos alimentemos, porque el Señor nos manda a tener esa comunión, a ir a la fuente que es Él, para estar todo el día cargados, así como nuestros celulares que lo cargamos para que todo el día nosotros andemos tranquilos. Lo mismo con el Señor, y en la noche volver a recargarnos, y así sucesivamente. Correcto. Bueno, chicos, dicho esto, ¿verdad? Creo que vamos a comenzar directamente a nuestra controversia. No les quería dar no les quería dar carne de un solo porque me pueden atorar. Les di primero agüita, una baleadita, pero ahorita les traigo el filete, papá. ¿Están listos? Espero estén listos, ¿verdad? Comentarios, tengo a mi esposa leyéndolos, así que el que quiera comentar, ya saben, opinar. Tengo una pregunta para vos, Eduardo. Tengo una pregunta para vos. Yo sé que esta pregunta creo que ya está, ya se respondió esta pregunta, ¿verdad? Pero igual la voy a hacer. En realidad, ¿le robamos tiempo a Dios o dinero? ¿Por qué? ¿Y a dónde dice la Biblia esto? Sí. En ¿Lo ambas dice cosas. la Biblia? Sí, la Biblia dice, bueno, vamos a comenzar por el tiempo, ¿va? El Señor nos dice que debemos orar. Y el apóstol Pablo lo afirmaba diciendo que permaneciéramos siempre en oración. Y también el Señor incluso es muy específico, porque Él dice que cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, y tu padre y ora a tu padre en lo secreto, y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará el público. Entonces Él espera que nosotros tengamos ese tiempo, esa intimidad con Él, y cuando nosotros no lo tenemos, le estamos quitando el tiempo al Señor. Y es una relación que nosotros debemos cultivar, como por ejemplo con nuestras parejas, que si no le damos ese tiempo, entonces se va haciendo más difícil la convivencia. ¿Por qué? Porque te conozco menos, te escucho menos, y de por sí, si yo a la oración solo voy a hablar y no dejo que el Señor me diga algo, si yo le digo, Señor, vengo aquí, te pido esto y esto y esto, amén, 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 y cheque, y el Señor a mí no tuvimos una conversación. Entonces también puedo orar y quitarle tiempo al Señor. Puedo yo estar creyendo que me estoy comunicando con Él, pero en ningún momento me interesa escucharlo. Sí, porque es importante saber de que en una relación no solo tú ves una relación. Es que la oración es una conversación. Correcto. Y una conversación es, Pero tú si hablas, pero yo si- hablo, si- tú si hablas, no yo hablas hablo. y no dejas hablar. Exactamente, por eso nosotros Entonces, tenemos ahora el que... tema que la gente en realidad está esperando. El dinero. No, también el otro es importante, La los dos plata, tiempos. platiquemos la plata. Yo soy uno de los que en mi tiempo pensé de que estos pastores se quieren hacer ricos a través de... No, ¿y qué sucede? Sucede. No vamos a tapar el sol Pero con un bueno, dedo. entonces- Eso es algo que se da. Platiquemos entonces de en realidad esto de la plata. Bueno, la palabra del En Señor realidad, dice... Porque por eso le roban, vaya, en estos tiempos, vamos a hablar de estos tiempos. Acuérdate que el diezmo era para los israelitas. Pero primeramente, ¿qué es el diezmo? Para la gente que no sabe, es la 10ª parte, o sea, de 100 lempiras, que es en nuestro país Honduras, o por ejemplo de $100, que es una moneda internacional, el diezmo sería $10, ¿verdad? Que es la 10ª parte, eso es el diezmo. Entonces en Malaquías 3:10 el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice, malditos sois con maldición porque me habéis robado. Sí, pero allí le habla al pueblo de quién. Al pueblo de Israel. Bueno, entonces, ¿por qué confundimos las cosas? Nosotros estamos en otra era. Pues ahí está hablando al pueblo de Sí, Israel. pero- Entonces, ¿cómo me convencerías tú de que él me está hablando a mí? ¿Cómo yo? Porque muchas personas del mundo, otras religiones, a mí muchas veces me lo han dicho y no tengo que decir o qué hacer porque en realidad Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y yo hasta cierto punto estoy de acuerdo con ellos. Ok, pero si vos recordás, el Señor le exigía al pueblo de Israel porque ellos eran los que le tenían hecho un templo al Señor. Entonces en realidad se refería a que la iglesia, a que la casa de Dios estaba completamente en ruinas, y les decía que todos los demás se preocupaban más por sus cosas y la casa de Dios la tenían abandonada. Entonces no se refiere, le decía al pueblo de Israel porque era el pueblo de Israel quien tenía la iglesia aquel entonces,
Si yo hoy en día me congrego a una iglesia, yo sé que para todo se necesita dinero. Se necesita dinero para pagar la luz, a alguien que hace instrumentos, todo, ¿verdad? Porque solo porque seamos cristianos no quiere decir que no vamos a trabajar, Okay. o que nos van a regalar las cosas, porque hay gente que dice que Pero porque el pastor cobran las dice que no cosas. va a pastor a trabajar. Es También puede trabajo, trabajar también. pastorear es un trabajo. Pastorear es un trabajo, tiene que dedicar prácticamente su vida a cuidar a las personas. ¿Por qué no trabajan ellos? Porque tienen que venir y tratar de sacarle al pueblo. Y fíjate que hay pastores que sí que trabajan, que ellos no dependen totalmente de la iglesia, sino que perciben algún sueldo y tienen sus empleos o hacen sus negocios por aparte. Entonces no necesariamente, hay que recordar que la palabra dice, va, que el que trabaje el altar, entonces que viva o que coma del altar. Entonces, la diferencia, Leo, es que no es el pastor quien pone un precio, sino que fue el Señor. Eso retoma desde Abraham. Abraham fue el precursor de eso, donde él fue la primera persona que diezmó, que le dio gracias a Dios por una victoria que le dio a él y a los, a los empleados de él. Más adelantito acá porque te lo voy a preguntar, pero mira, me gustaría leer Malaquías. Bueno, y no te lo acabo de decir lo que es Malaquías, que malditos sois con maldición. Bueno, lo voy a leer completo. Mira, Malaquías 3 del 8 al 9 dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Ahí está preguntando Dios. Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Y dijiste, el hombre dijo, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación, nosotros la nación, aquí no dice Israel, aquí dice nosotros la nación me habéis robado. Entonces aquí donde entra la controversia, que muchas personas dicen que sí, esto era para Israel, pero aquí dice las naciones. Pero igual yo sigo pensando que el diezmo, bueno, seguía pensando, no sé cómo lo quieren tomar ustedes, que el diezmo sí es supuestamente para Israel, ¿verdad? Bueno, pero es que también nosotros venimos a ser parte. Recordemos la promesa que Dios le hizo a Abraham, donde le dice que él va a ser padre de naciones, y no es que vamos a ser nosotros hijos de él por medio de la carne, sino por medio de la fe, porque todos venimos a ser correcto. Aquí tengo eso de Abraham. hermanos. Esto es un tema bien... el primer hombre que diezmó, esa es la segunda pregunta, ya tú lo respondiste esta. El primer hombre que diezmó fue Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿sabes a quién se lo dio? ¿a quién se lo dio? No te pregunto. Bueno, lo que yo tengo entendido, yo estuve leyendo esto el otro día, cuando Lot y Abraham se separaron, ya tenían muchos bienes ellos, y al parecer los que cuidaban las ovejas, ¿verdad? Los trabajadores de ellos tenían muchos problemas. Entonces Lot y Abraham se separaron. Lot agarró por un lado y Abraham por otro. En ese tiempo que ellos se separan, Sodoma y Gomorra es atacada por otros reyes, porque Lot estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Entonces a Lot le roban todos sus bienes y se lo agarran como esclavo a él. Entonces cuando Abraham se da cuenta, viene Abraham y va y persigue a esta gente, ¿verdad? Entonces él recupera todo lo de Lot, recupera a Lot, recupera todo, y cuando viene de camino... Y también trajo el botín de todos los demás. Y todo el botín de todos los demás. Entonces los demás reyes y un sacerdote, al parecer, como alabado sea el altísimo Dios de Abraham, ¿verdad? Entonces cuando aquel sumo sacerdote, no sé qué era lo ¿Cómo que se era, llama? Algo con M, Melquisedec. Melquisedec. Cuando Melquisedec empezó a alabar a Dios, entonces, incluso aquí tengo en Génesis 14:20 dice, y bendito sea el Dios altísimo, dijo Melquisedec, que entregó tus enemigos en tu mano, le dice Melquisedec a Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En pocas palabras, muchas personas vienen, ¿verdad? Dicen que los diezmos solo es para Israel, porque están en el Viejo Testamento. Entonces yo por mucho tiempo, como les digo, pensé que los pastores todos estaban equivocados, estaban mal incluso. Pues este es el tema que yo estoy debatiendo, ¿verdad? Contigo, estoy controversiando, no sé si la palabra está bien. Sigo pensando, como te digo, pero tenemos que recalcar que Abraham, Pero, ¿y vos ahí no existía Israel todavía, ¿o sí? Cuando Abraham no, porque Israel era el hijo de Abraham, era el nieto. Del nieto de Abraham. El nieto de Abraham, porque es hijo de Entonces, Isaac. cuando Abraham presentó los diezmos, todavía no existía Israel. Ajá, claro.
Entonces directamente los diezmos es mucho antes que Israel, entonces. Claro. Entonces ese es buen punto. Entonces aquí vemos el diezmo lo dio Abraham mucho antes que existiera Israel, pero igual sigue siendo un versículo en el Viejo Testamento que para cierta gente ya no tiene validez. Pero mi pregunta es, ¿por qué? No, porque loco está en el Viejo Testamento y nosotros ahora estamos por Vaya, gracia. bueno, entonces, ellos... entonces vámonos a un versículo cuando está Jesús. Pero espérate, que esto, ya vamos a tocar el tema de Jesús un poquito más adelante. Te quiero hacer la tercera pregunta. Aquí te la quiero hacer yo a ti. Antes de que tú te vayas a eso, yo te la voy a preguntar a ti. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de los diezmos? O para ser más claro, ¿qué dijo Jesús de los diezmos y de nuestro dinero? Es que Jesús no especificó acerca de los diezmos. Lo que Jesús dijo, sí, es que Él no venía a abrogar la ley, sino que todo lo contrario, Él venía a cumplirla, porque entonces las personas creían que por el comportamiento de Jesús va tan benevolente, tan loable acerca de las personas, cómo Él las trataba, con aquella gracia, con aquel amor, entonces confundía un poco a las personas porque para ese entonces ellos se basaban en la ley, entonces para ellos cumplir la ley era amar a Dios. Y Jesús en cierto momento rompió, porque sí rompió algunas de esas leyes para demostrar que la ley no es más importante que el hombre. Entonces él dijo, y yo no vengo a romper eso, dice él. Dije, la ley es para regular el comportamiento de nosotros, ¿va? Porque no matarás, no robarás, no codiciarás. Entonces el Señor nos estaba diciendo que era lo malo. De ahí para allá los fariseos se inventaron 613 mandamientos, pero en realidad Dios y entonces Jesús lo resumió, pero a lo que vamos es que Jesús dijo de que Él no venía a abrogar la ley, que no la venía a cancelar, que nada más Él venía a hacerla cumplir. Toda la ley, desde los profetas, dice, yo la vengo a hacer cumplir. Y parte de la ley era eso, los diezmos. Perfecto. Bueno, yo, para llegar concluyendo, al parecer hay un problemita, ¿verdad?, técnico con el teléfono. Entonces, para concluir... Saludos, que tenemos... Saludos ¿de quién? Para Juan. Saludos para Juan Meraz. Y para JC Romero. Bueno, para concluir... Desde Miami. Saludos. Para concluir, porque el teléfono se va a descargar. Como es el enemigo, mira. Sí, escuchen, yo fui uno de los muchos que critiqué mucho la iglesia cristiana, ¿verdad? Diciendo que no estaba de acuerdo con los diezmos, hasta que yo leí unos cuantos versículos que directamente lo dijo Jesús. Y yo peleé mucho tiempo contra mí mismo y contra los diezmos, el no darlos, contra los pastores, los criticaba, decía que eran unos ladrones, decía que aquí, que se están enriqueciendo con el pueblo, y yo peleé mucho tiempo, ¿verdad?, contra esto, y no daba mis diezmos, le robaba a Dios, hasta que yo me topé con lo que Jesús dijo. Algo bien importante que dijo Jesús en Mateo 5:17, que Eduardo ya lo toqué: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino a que se cumpliera la ley. Dicho esto, aquí está la primera confirmación que Jesús vino a cumplir la ley del Viejo Testamento y no omitir. Entonces, si era una ley para Israel, ¿por qué vamos a omitir nosotros los diezmos? Si ya era una ley, Jesús la vino a que se cumpliera, nosotros tenemos que cumplirla también. Ahora leamos lo que dice Mateo 22:21. Y les dijo: da pues al César lo que es del César. En pocas palabras, denle al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que esto no está más claro, chicos, chicas. Denle a Dios lo que es de Dios. Aquí tenemos una segunda confirmación. Entonces, más claro que esto no puede estar, como ya lo dije. ¿Qué es lo que pertenece a Dios? ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Claro, como el agua, el 10% de todo, las ofrendas, las primicias. ¿Cómo dice que no? No, yo digo que no, yo digo que a Dios le pertenece todo, porque el mismo David lo dijo, ¿va? De lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Correcto, pero bueno, entonces déjame llegar ahí. Bueno, para mí, el diezmo, las ofrendas, las primicias, todo lo primero tiene que ser para Dios, así que no nos dejemos engañar de nadie y démosle a Dios lo que es de Dios. Así de sencillo, como Jesús lo dijo: denle a Dios lo que es de Dios, papá.
Si aún dicho todo esto no estás convencido de esto, entonces leamos lo que dice Marcos 10:21, que acá es más profundo, papá. Acá lo voy a machetear con esto, miren, ve. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Aquí Jesús le está hablando a un hombre rico, diciéndole, porque él le dijo que qué tenía que hacer para dar el reino de los cielos. El tipo cumplía todos los mandamientos. Entonces Jesús le dice, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Para mí es simple y claro, tienen dos opciones ustedes: darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? El 10% de todo. Pero si no te parece esto, entonces véndelo todo, como dijo Jesús, véndelo todo y dáselo a los pobres. No, pero es que ese es un caso aislado, Leo, No, porque escúchame, no es que no termina. porque eso fue que Dios se lo pidió a él específicamente, o sea, Dios vino y le dijo, pero porque conocía el corazón del joven rico y sabía que su corazón estaba ligado a las riquezas. No, pero también la iglesia primitiva, pero porque sí, pero no fue porque Dios lo pidió, fue voluntad de ellos, porque ellos miraban entonces las necesidades que estaban padeciendo los apóstoles, y como creyeron en el mensaje, entonces ellos decidieron apoyar vendiéndolo todo, pues se despojaron de todo. Pero no es que Dios lo pide todo. No lo pide todo, pero si tú no quieres dar al 10%, entonces haz lo que dijo Jesús. Si no quieres darle a Dios lo que es de Dios, entonces véndelo todo. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo del diezmo? El objetivo del diezmo, ¿por qué una persona debería diezmar? Esto es como lo de Abraham. Tú sabes por qué Dios le dijo a Abraham que él iba a ser padre de multitudes y de naciones. Entonces, cuando Abraham tiene su primer hijo, viene lo primero que le dijo Dios es: sacrifica a tu hijo. ¿Por qué crees que Dios lo hizo? Porque Dios siempre nos va a probar a nosotros, ¿verdad? A ver si nosotros estamos dispuestos a despojarnos de lo que Él mismo nos está dando. Entonces siempre lo primordial siempre tiene que ser lo de Dios. Ya después, lo que tú hagas con el resto, ya eso, acuérdense, chicos, que Dios a mí al pastor le va a pedir cuentas del 10%, a mí me va a pedir cuentas del 90%. Al final, ¿quién sale perdiendo? Yo o el pastor. Yo, porque yo tengo que dar cuentas por el 90%, el pastor solo va a dar cuentas por el 10%, dejemos de estar viendo. Pero ¿por qué pero puede una persona perder su salvación si no diezma? No creo. Pero la bendición sí la pierde. Es que eso es el punto que Los yo cielos quería se abrirán, llegar. dice, los cielos se abrirán, y si tú diezmas, se van a abrir, y Dios si lo haces con regocijo, si tú te deleitas dándolo. Sí, porque es que vos no terminaste de leer Malaquías, porque Malaquías decía eso, que el Señor dice, y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Esa es la promesa que te ha dado. Quizás las personas dicen, o en su momento yo decía, no, pero es que fui yo el que trabajé, fui yo el que sudé, pero ¿quién te dio la salud? ¿Quién te abrió la puerta? ¿Quién te dio la oportunidad? Es Dios. Cuando tú vienes y reconoces que es Dios quien te ha proveído todo lo necesario para eso, entonces tú te vuelves una persona agradecida. Y eso es en un acto de agradecimiento que nosotros lo hacemos para que el reino de Dios siga llegando, ya sea a través de las redes, ya sea por medio de una televisión, ya sea por medio de un parlante, de un pastor que está predicando. De una u otra manera el reino se tiene que mover y todo funciona con dinero, ¿verdad? Por eso es importante. Entonces una persona no va a perder su salvación por no diezmar. Pero exactamente, no va a tener, porque dice el Señor, y reprenderé al devorador, que es aquella situación. Y yo recuerdo que a mí una vez me pasó que yo todavía no estaba en la iglesia y entonces mi hermana me dio trabajo de hacer mandaditos y yo ni podía andar en moto. Y ahí me fui a aprender y me choqué como 2 veces. En mi moto. Otra en tu moto. En mi moto. Entonces, nueva de paquete. Entonces, yo fui culpable por vos andar diezmando, mira. Entonces yo recuerdo de que a mí no me duraba. Siempre, por ejemplo, ese caso que yo venía y venía, fíjate que no era tanto por no diezmar, sino que yo sentía que no estaba respetando la iglesia, pero mi mamá, como me inculcó eso a mí desde pequeño, yo sabía, cuando yo no diezmaba, siempre sucedía algo, siempre, y yo lo veo hoy en día, y si hay algo que yo le pregunto a la primera persona que a mí me dice que no le va bien económicamente, yo le pregunto, ¿pero estás diezmando? Es mi primera pregunta.
¿Por qué? Porque entonces no está reprendiendo al enemigo. Entonces viene él y vos te querés ahorrar el diezmo, pero viene el enemigo y te lo quita y te enfermas. Y después te hace falta trabajo y después tenés un accidente. Entonces nunca podés lograr algo. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a sacrificar ese 10%, a dárselo al Señor y creer que el Señor te va a extender y a multiplicar ese 90% que te queda. Y que son principios bíblicos que grandes millonarios del mundo los aplican. Que ellos siempre dan donaciones, les gusta dar, pues no tienen ese problema. Y Entonces, son principios. Quiere decir que el principio funciona, que tú no vayas a la iglesia, Sí, si porque tú das 10%, Dios te va a bendecir. Sí, porque es una semilla que vos haces. Y es un principio que se puede aplicar tanto a cristianos como a no cristianos. Hay gente que no es cristiana y le da el 10% a la iglesia. Yo, antes de venir a los pies del Señor, yo hacía eso. Entonces yo lo puedo decir por experiencia, que fue algo que mi mamá me inculcó tanto a mí, que yo siempre lo hacía y yo reconocía, ¿verdad? Y entonces, pues, a pesar de que pasaba limitado, porque todo el dinero lo gastaba en la calle. Sí, exactamente. Y ahora cuando vine al Señor, yo comencé a aplicar más los principios que el Señor nos deja ahí en su palabra. Entonces, el diezmo es algo opcional, porque decía Leo, tenés dos opciones, o das el diezmo o lo das todo, pero también está la tercera opción, que es no darlo, pero tampoco vas a experimentar. Es el único versículo de la Biblia que dice, y probadme ahora en esto, dice el Señor. Que yo abriré las ventanas de los cielos para que sobre y abunde. Oírlo bien, sobre y abunde. Exactamente. Sí, pero chicos, yo quisiera estar más tiempo con ustedes, pero al parecer el teléfono se va a morir, no me preparé bien, mis disculpas. Les quiero mucho, les bendigo. Esto es Controversias Cristianas. Estamos en TikTok, Facebook y YouTube. Les agradezco mucho a los que están conectados. Dios me les bendiga. Y no olviden dar su tiempo, porque si no le están robando a Dios. Lo que él dijo. Bendiciones. Muchas gracias, Eduardinho. Te lo agradezco.